y del señor Willy Huerta Olivos, ministro del Interior. Señores congresistas, siendo de conocimiento público el repentino retiro del cargo como titular del sector del Interior, así como de las declaraciones en diversos medios de comunicación, en el sentido que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, estaría obstruyendo a la justicia, impidiendo el trabajo de los agentes especializados de inteligencia en la búsqueda a los prófugos Fray Vázquez Castillo, Bruno Pacheco Castillo y del exministro Juan Silva Villegas. Congresistas, directivos de la mesa, señoras y señores congresistas, señores y señores. El exministro Mariano González juramentó el cargo el 4 de julio del 2022 y, como es de conocimiento público, terminó su gestión el 19 de julio del 2022. El señor congresista asistió al Consejo de Ministros del 6 de julio y del 13 de julio, por breves minutos, y luego se retiró, sin, por supuesto, dar alguna explicación. No asistió al Consejo Extraordinario del día viernes 8 de julio. Como es de conocimiento público, mi preocupación y la preocupación del gobierno es el combate a la inseguridad ciudadana. Eso ha sido permanente. Sin embargo, no hemos logrado ese objetivo. No obstante, que hemos declarado en emergencia a Lima, Callao y Trujillo por la inseguridad ciudadana. Y eso significa que el combate a la delincuencia le compete en primer lugar a la Policía Nacional, pero en este caso por la declaratoria de emergencia con el auxilio de las Fuerzas Armadas, lo que no ha ocurrido. Permanentemente he manifestado a los ministros del Interior que este es el problema fundamental, que inclusive no supera a la crisis económica, que como sabemos no es solamente nacional, sino es mundial. En el primer consejo con el exministro le pedí eso, de que se tenía que materializar el estado de emergencia, porque la Policía Nacional, que viene haciendo un trabajo importante, con buenos resultados, pero está superada en número por la delincuencia. Eso le consta a todos los peruanos, porque en muchos lugares no existe patrulla policial porque no se cuenta con los efectivos. Como el problema es sumamente grave y el ministro del Interior no dio respuestas satisfactorias, porque él solo manifestó que la policía está trabajando eficazmente, acordamos realizar un consejo extraordinario dedicado exclusivamente a la inseguridad ciudadana. Se realizó ese consejo y él insistió en que no hay inseguridad ciudadana, que esa es solamente una percepción. Y agregó en ese sentido, por supuesto, ampliamente, Y finalmente yo le digo, ministro, entonces usted tiene que salir y decir al público que no hay inseguridad ciudadana,
que eso es solamente una percepción. Hemos tratado esto con el presidente de la República permanentemente, este problema de la inseguridad ciudadana, y por supuesto yo manifesté al presidente que lamentablemente el nuevo ministro no quiere hacer nada. No hay resultados. No se combate a la inseguridad ciudadana, la cual se incrementa permanentemente. Incluso le digo al presidente, hemos tenido muy mala suerte aquí, ¿no? No es posible que continúe esto. Vamos a llegar a fiestas patrias y vamos a llegar con este tremendo problema que no podemos resolver. Incluso he hablado con el ministro de Defensa para que colabore con las fuerzas policiales. Él me ha dicho, yo quiero coordinar, pero ni siquiera me contesta el teléfono. Incluso el propio ministro de Defensa ha manifestado públicamente eso. Se tomó la decisión, ¿no?, con el presidente de cambiar al ministro. No podíamos seguir en esta situación. Se barajaron varios nombres, ¿no?, y se optó por designar al actual ministro Willy Huerta. Luego que tomamos esa decisión, el día martes 18, ¿no?, habrá sido entre las 11 y las 12, quedamos en que el presidente llamaría al señor Willy Huerta y le manifesté: presidente, ya que se ha tomado esta decisión, aquí hay que actuar rápidamente y debe juramentar ahora. Me manifestó: sí, ahora va a ser en la tarde. Y así fue. Así fue. Se ha dicho aquí algo que me ha sorprendido y me han calificado de mentiroso. Me ha calificado de mentiroso el exministro Mariano González, en el sentido de que usted le pregunta que yo he manifestado que no ha presentado un plan de gobierno. Eso es absolutamente falso. Yo lo que he manifestado es que en la sesión del día 6, si no me equivoco, o el día 13, porque son dos para la extraordinaria, ¿no?, que presente un plan de trabajo. Y en la conferencia pública, que ahí está, ¿no?, consta que manifiesto eso, pero nunca he dicho que no presentó el plan. No he dicho que no presentó el plan. Lo que he dicho es que no se concretizó lo que habíamos acordado, que hay que materializar, ¿no?, el plan de emergencia, el decreto de emergencia, que hay que materializar el decreto de emergencia y que eso no se está haciendo. Eso es lo que he dicho. Si aquí me preguntan sobre eso, no, sería bueno que transcriban o que hagan escuchar al público qué he manifestado en la conferencia de prensa, para que se vea, ¿no?, quién es el que miente. El señor presentó un plan de acción de 6 páginas. Aquí está y lo presento ante ustedes. Yo solamente tengo que hablar con la verdad. Yo no puedo mentir, no es mi estilo. Así se produjeron las circunstancias y aquí está el nuevo ministro del Interior, que se ha comprometido a materializar el estado de emergencia. Porque incluso anteriormente se han hecho operativos muy importantes.
se han incautado celulares, se han incautado armas de fuego, se ha incautado droga, y eso es muy positivo. Pero la población no ve eso como lo prioritario, y con razón. La población ve como prioritario, ¿no?, que tenga seguridad en las calles y en sus propios domicilios, que se proteja su vida, su integridad física, su patrimonio, que se combata real y efectivamente a la delincuencia. Y nosotros somos conscientes de eso. La inseguridad ciudadana, ¿no?, es la base para que haya toda la inseguridad, incluso en materia económica, en materia social. Claro, no quiero decir en materia política, porque la materia política todos sabemos aquí, ¿no?, que el objetivo en materia política de la oposición es vacar al presidente de la República desde que juramentó el cargo, ¿no?, hasta la actualidad, sin ninguna prueba. Con el dicho, ¿no?, de la señora Karelín López, del señor Samir Villaverde y ahora del señor Mario González, que en todos los medios aparecen como la reserva moral del país. Eso todos los peruanos lo conocemos. Esos son los hechos en concreto, señor presidente, y estoy, por supuesto, sujeto a las preguntas que me formulen sobre la obstrucción a la justicia por parte del presidente de la República, sin ninguna prueba, porque según he escuchado no estaría obstaculizando la conformación de una comisión, ¿no?, para que apoye a la Fiscalía. Y aquí tengo la copia de la carta del 15 de julio del 2022, oficio número 41-2022 FSC, de la Fiscal Superior Coordinadora Marita Sonia Barreto Rivera. Aquí está la copia, que lo puedo presentar. Ella pide que se nombre esta comisión conformada por el coronel Harvey Julio Colchado Huamaní, coronel Walter Lozano Pajuelo, coronel Franco Raúl Moreno Zapata. Se materializa en una resolución ministerial que suscribe el exministro Mariano González Fernández, que aquí acaba de decir que se ha dictado esta resolución con la expresa indicación de que se capture a las personas que se encuentran prófugas. No hay eso aquí, señor. Aquí está. Y los dos documentos que no son reservados ahora son públicos, pero en fotocopias yo lo presento también, ¿no?, para que se sepa la verdad sobre estos hechos. Obstrucción a la justicia. ¿Cuál es el hecho físico? ¿Cuál es la amenaza de parte del presidente para impedir alguna declaración de algún testigo, o para no presentar alguna prueba, o para que testigos falseen la verdad, o para que se presenten pruebas falsas? ¿Cuáles son? Son los dichos de los señores que hacen las imputaciones. Algunos abogados que ni siquiera conocen la ley, ¿no?, y no saben que en el presupuesto normativo existe, ¿no?, la descripción de ese delito de obstrucción a la justicia. No hay ninguno, señor. Lo que hay son subjetividades, lo que hay son intenciones, deseos, ¿no?, de buscar una prueba a todo dar para vacar al presidente de la República, y eso nos está haciendo daño muchísimo, ¿no?, al país. La cuestión es que no puede ser que los que investigan o los investigados, ¿no?, pretendan imputar al presidente responsabilidades sin pruebas. Eso solamente nos hace daño al país. La inseguridad política
hace muchísimo daño al país, en todos los otros aspectos de la vida social. Estoy a su disposición, señor presidente, señores congresistas, a todas las preguntas que ustedes puedan formular. Gracias, señor presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Le cedemos el uso de la palabra al señor Willy Huertas Olivas, ministro del Interior. Señor ministro. Muy buenas tardes. Mi participación en la presente es para manifestar que el día martes 19 fui convocado por el señor presidente a Palacio de Gobierno a fin de que quería conversar conmigo. Me presenté ante el Palacio de Gobierno y el señor presidente me expuso su preocupación por la actual inseguridad ciudadana que viene atravesando nuestro país y me invitó para ser designado como ministro del Interior en esa cartera. Conociendo mis grandes experiencias que tengo en este aspecto, en razón de que soy proveniente de la Policía Nacional del Perú, con 35 años, 9 meses, 6 días en la institución, que el año 2017, en diciembre de 2016, tomé la decisión propia de solicitar mi pase de retiro. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. Procederemos a realizar las preguntas o comentarios que los señores congresistas crean conveniente. Señor Premier Aníbal Torres Vázquez, ¿qué explicaciones tiene el Ejecutivo al país sobre lo declarado por el exministro del Interior Mariano González en diversos medios de comunicación, en el sentido en que el presidente de la República, Pedro Castillo, estaría obstruyendo a la justicia, impidiendo el trabajo de los agentes especializados de inteligencia en la búsqueda de los prófugos Fray Vázquez, Bruno Pacheco y del exministro Juan Silva? Y a lo manifesté, el señor presidente de la República no está ejerciendo ninguna obstrucción en cuanto a la comisión especial que se nombró, o que nombró el ministro del Interior a petición de la fiscal Barreto. Nadie ha obstaculizado esa comisión, nadie ha dicho que va a deshacer esa comisión. Incluso en la conferencia de prensa hemos dicho clarísimamente que esta comisión tiene que ser reforzada. Eso hemos dicho. No hay por parte del gobierno la protección a tales o cuales personas. Nunca han podido presentar una prueba al respecto. No lo van a presentar porque no existe. Simplemente es un hecho falso. No hay ninguna labor de encubrimiento o de protección a personas que estén perseguidas por la justicia. En ese sentido, ¿quién comunica al exministro Mariano González sobre su cese en el Ministerio del Interior? ¿O es que se da a raíz del Twitter que ha sido de público conocimiento? Esto lo comunica el señor presidente, incluso ya conversaron, seguramente antes sobre eso, No, yo no lo he comunicado. Señor Premier, explique usted a esta comisión cuáles han sido las razones por las cuales el presidente de la República cesa al señor Mariano González. Bien, nuevamente subrayo, nuestro propósito, nuestro deseo es combatir la inseguridad ciudadana. Por eso y para esa finalidad se le nombró como ministro al señor Mariano González. No hubo ninguna acción para combatir real y efectivamente esta inseguridad. No tuvo la menor intención él de materializar el decreto de emergencia en Lima y Callao y también
en Trujillo. Por el contrario, él manifestó que no hay inseguridad ciudadana, que eso es solamente una percepción de la población. Por eso es que yo en el Consejo Extraordinario incluso le digo, entonces, en la conferencia de prensa, diga usted a la comunidad que no hay inseguridad ciudadana y que eso es solamente una percepción. Por supuesto que todos sabemos que hay una inseguridad ciudadana grave en varias ciudades del país, especialmente Lima, Callao, Trujillo y ahora también en otras ciudades. Señor Premier, ¿es cierto que al momento de la designación del ex ministro Mariano González también le hicieron firmar una carta de renuncia? Todos los ministros, todos, ponemos simultáneamente nuestro cargo a disposición del presidente de la República. No es solamente en esta gestión, sino eso también se viene haciendo desde gestiones anteriores. Señor Premier, ¿cuáles han sido las acciones desplegadas desde el Ejecutivo y sobre todo del señor presidente Pedro Castillo para efectos de poder capturar a la brevedad posible a los prófugos Fray Vázquez, Juan Silva, Bruno Pacheco? Eso es lo que se le ha encomendado, a todos los ministros del Interior que hemos tenido. El objetivo es capturar a todas aquellas personas que se encuentran requisitoriadas por la justicia. Señor Premier, usted ha conversado con el actual ministro, el señor Huerta, si va a cambiar o no al equipo de trabajo que había sido convocado, porque vea usted, el ministro saliente, Mariano González, refirió de que un especialista en temas de búsqueda estaba en un área de medio ambiente y el que estaba en el área de búsqueda no tenía experiencia y es por eso que se hace el cambio a criterio del ex ministro Mariano González. En consecuencia, el equipo que se ha formado con conocimiento, con experiencia, va a seguir en la actualidad para lograr los objetivos de búsqueda y de ubicación de los hoy prófugos. Lo hemos manifestado el día de ayer en la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros expresamente que ese equipo tiene que ser reforzado con la finalidad que acaba usted de indicar. Reforzado, ¿cómo así? ¿Podría explicarnos? Sí, falta allí un representante que debe indicarlo aquí el señor ministro del Interior. Yo creo que en este momento sí podría indicar, si usted lo permite. Sí. En este momento, ¿ya el actual ministro del Interior ya le presentó su plan de trabajo? Todavía no, pero hemos hablado, sobre ese plan de trabajo al combate a la inseguridad ciudadana. Hay que materializar el estado de emergencia y la población debe sentirse segura, por supuesto, con la patrulla de la policía y en los lugares, y así lo he dicho expresamente, en los lugares en donde no tenemos policía, como es, por ejemplo, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porras, San Juan del Lurigancho, en lugares alejados donde no tenemos policía, es suficiente con tener un policía allí y tener a varios miembros de las Fuerzas Armadas para que colaboren con la policía, porque para eso está el decreto de emergencia. Bueno, no solamente es Lima, San Juan del Lurigancho y Los Conos, sino también Sarumía, la región Tumbes, ingreso al país, que está siendo golpeado por la inseguridad ciudadana, señor ministro, para su conocimiento. En este momento, señor Premier, me gustaría que el señor ministro Huertas nos explique cómo va a reforzar el equipo conformado para la ubicación y captura de los prófugos Bruno Pacheco y demás mencionados. Pero si me permite, por favor, brevísimamente. Sí. También he manifestado expresamente en el Consejo al Ministerio del Interior que tiene que coordinar
con Relaciones Exteriores, ¿no?, para combatir la delincuencia por ciudadanos extranjeros. Como sabemos, hay muchos extranjeros delincuentes, especialmente no de Venezuela, y tenemos que acabar con eso. Incluso yo quería hablar con el exministro Mariano González sobre eso, no pude, pero tuve que llamarle al viceministro manifestándole mi preocupación porque se publicó en los medios de que en Tacna habían grandes filas de personas que querían ingresar y no lo podían hacer. Era una cuestión desesperante, porque hay que entender que Tacna vive del turismo. Esos chilenos que vienen a Tacna vienen a consumir alimentos, vienen a utilizar los servicios médicos, especialmente los servicios de dentistas. ¿Y por qué les vamos a hacer esperar? Hay que darle todas las facilidades. Si es que Tacna vive del turismo, pues hay que atender rápidamente eso, y eso es lo que hablé con el viceministro, no lo pude hacer con el ministro. Correcto. Reitero la pregunta al ministro Huerta, si va a... Entonces, por eso, como yo comprenderá, que el día mío martes noche que asumí, fui reconocido, me di esa respuesta. Pero después de esto, me he acudido a ver la resolución ministerial, ¿no?, ver los considerandos, ¿no?, ver la solicitud de parte del Ministerio Público. Entonces se toma la decisión y de que debe continuar. Y es más, en la conferencia de prensa del día de ayer ya me manifesté, no solamente ante la pregunta si iba a respaldar al equipo especial, no solamente se va a respaldar, sino también se va a reforzar. Y ante la pregunta si cómo se va a reforzar, lógicamente, logísticamente, con personal adecuado y todas las facilidades que solicite el equipo para el cumplimiento de lo requerido por la justicia. Se les da el uso de la palabra a los congresistas que quieren hacer sus preguntas o interrogantes. Gracias, presidente. Bienvenido, Premier, nuevo ministro del Interior. Presidente, por su intermedio, el artículo 122, Premier, de la Constitución dice que el presidente de la República nombra y remueve ministros a propuesta del Premier y con acuerdo del Premier. Y además el 123 dice cuáles son las funciones del Consejo de Ministros y del Premier, y que dice que debe coordinar todas las funciones con todos los ministros, que esa es su tarea, porque sé que usted la sabe. ¿Cuánto usted, en este caso del señor González, propuso al señor Castillo que lo nombren ministro del Interior, o no sabía, solamente el señor Castillo decidió por sí solo y luego le informó a usted? Bien, en la reunión que tuvimos con el presidente se barajaron, como he dicho, varios nombres. Incluso no se barajó el nombre del ministro Alejandro Salas para que él pase a Interior. Otro nombre, incluso una congresista, Betsy Chávez. Otro nombre, aquí el del ministro. Y optamos por el actual ministro, Willy Huerta, porque ya había formado parte de la policía. Perdón, le pregunto por el exministro González. ¿Quién lo propuso? Igual hemos hecho eso, ¿no? Okay. Siempre hay varias personas propuestas para ministros o que se proponen a sí mismos para ministros. No es que no haya personas, hay varias personas. Ok, entonces ustedes barajaron unos nombres y luego lo llamaron. ¿Quién llamó al señor González? Al señor González lo llamó el presidente, si no me equivoco. El propio presidente. Entonces, con acuerdo de usted, por supuesto. Así es, todos los ministros. Entonces, señor Premier, por su intermedio, presidente, ¿cuánto tiempo le toma a usted, porque usted es el Premier, cuánto tiempo le toma a usted evaluar las capacidades de un ministro en ejercicio apenas es convocado?
¿Cuánto tiempo le demora para determinar si es idóneo o no es idóneo, está trabajando o no está trabajando? Puede ser varios días, y generalmente es así, varios días. Conversamos, ¿no? Porque sí, porque no, cuáles son los méritos, cuáles son los deméritos, tiene antecedentes, no tiene antecedentes, ¿no? Como puede ser pocas horas. En este caso, no ha sido en poco tiempo. ¿Por qué? Porque es desesperante la cuestión de la inseguridad ciudadana. Yo he hablado, ¿no?, con el presidente de la República sobre esto, en que con el exministro Mariano González realmente no podemos hacer nada. Llegamos a fiestas patrias, ¿no? Y vamos a llegar con el mismo problema. Señor Premier, usted en 15 días evaluó que el señor González no está haciendo nada sobre seguridad ciudadana. Sí, efectivamente. Pero le digo una cosa, la seguridad ciudadana, ¿no?, es parte de una política de Estado, señor presidente. Y al ser parte de una política de Estado, el plan existe. ¿Es así o cada ministro trae su plan? Estoy haciendo a través del presidente, congresista. Es a través del presidente siempre. Señor presidente, por su intermedio. Señor presidente, por su intermedio. Congresista, estoy haciendo a través del presidente. Entiendo que usted tiene que hacer su defensa y por eso lo respeto, porque tiene que defender obviamente a su ejecutivo. Señor presidente, por su intermedio, la seguridad ciudadana es parte de una política de Estado, ¿no es cierto? Entonces vienen con un plan, o cada vez que se cambia un ministro se cambia el plan. Bueno, el plan general sobre la seguridad ciudadana está en el mensaje presidencial. Y está también, ¿no?, en el mensaje que he dado como premier en el Congreso. Eso está allí. Eso no quiere decir, ¿no?, de que ese plan general no sea reajustado de acuerdo a las circunstancias. Okay. ¿No? En el momento en que el presidente de la República da su mensaje a la nación, no había estado de emergencia. Eso surge después. Entonces, presidente, por su intermedio, entonces, premier, hay un plan, no les satisfació a ustedes la acción en 15 días del señor González. Sin embargo, el señor González ha manifestado que lo han sacado porque él dice que no estarían de acuerdo con su accionar a través de esta conformación de este equipo especial que usted acaba de decir van a mantenerlo, ¿no? Y entonces, solamente ustedes lo han sacado por el tema de la seguridad ciudadana, no lo han sacado porque no les agradó que conformen la comisión especial por orden de la Fiscalía, no es por eso, porque el señor González estaría afirmando que ustedes estarían obstruyendo la justicia, por eso que lo están sacando, porque estaba conformando un equipo especial y porque ya estaría supuestamente cercano a alguna ubicación de algunos prófugos. Por su intermedio, señor presidente, yo no conocía siquiera de esa comisión especial. Okay. Me he enterado el día de ayer y he visto los antecedentes. Cuando él dice que él es el que implementó esta comisión, y ya está demostrado que no es así, que es la fiscal Barreto la que determinó qué personas deben ir a esa comisión. Y el ministro se limitó a expedir la resolución respectiva, ¿no? Eso está acreditado, eso está aprobado. Ok, entonces lo que pasa es que lo sacan entonces el gabinete por el tema de seguridad ciudadana y no porque el tema de obstrucción, porque usted siendo premier, por eso es que yo preguntaba, el premier conoce y coordina con sus ministros todo. Entonces, el premier no tenía conocimiento de la conformación de esta comisión especial que hizo el señor González a pedido de la Fiscalía. No tenía usted conocimiento. Yo no tenía conocimiento ni de eso ni de los cambios que haya hecho al interior del ministerio. Yo he estado muy preocupado por la inseguridad ciudadana. He insistido permanentemente sobre eso. Ni siquiera pues se podía comunicar con él.
Incluso no en un Consejo de Ministros, como he manifestado, estuvo por breves minutos y después se retiró. Presidente, por su intermedio. Entonces, usted, Premier, que está preocupado por la seguridad ciudadana, también, ¿no es cierto? Había una tarea, señor presidente, que le encargan al ministro por el tema de la captura de estos prófugos. ¿Usted tiene conocimiento cómo va el trabajo para capturar a los prófugos? ¿Usted conoce qué cosa está haciendo? Porque se supone que el ministro tiene que tomar acciones por una, obviamente, tarea que se le encarga. Con todo respeto, yo no tengo conocimiento de las acciones que está haciendo la policía. Incluso muchas de esas acciones son labores de inteligencia que se tienen que mantener en secreto, ¿no? Pero yo no estoy encargado de la persecución de los que están fugados o requisitoriados por la justicia. Ok. Señor presidente, simplemente por su intermedio volver a preguntar. Nos dicen que van a mantener al equipo especial, ese equipo del que usted no tenía conocimiento, que van a mantener al equipo especial y lo van a reforzar, ¿no es cierto? Eso lo acaban de decir y también lo acaba de decir el propio ministro, quien tampoco tiene un plan presentado hasta el momento. La pregunta, señor presidente, por su intermedio y con todo respeto al ministro del Interior. ¿Tiene usted un plan, está elaborando un plan? Obviamente no lo puede decir para la captura, no lo puede decir, pero ¿usted está elaborando un plan para la captura de los prófugos? El día de ayer he tenido comunicación y coordinación personalmente por vía telefónica con el coronel Colchao, a quien le solicité que me emita un informe sobre la situación, ¿no?, de los trabajos que se viene realizando para el requerimiento de la justicia, ¿no?, para la búsqueda, ubicación y captura de estas 3 personas. Él me emitió un informe de la cual he tomado conocimiento, que se ha estado trabajando policialmente, ejecutando diligencias como allanamiento de locales, ¿no?, de inmuebles, pero con resultado negativo hasta el momento. De igual forma, preocupado con esta situación, el mismo día martes en la noche, en mi reunión con el alto mando de la Policía Nacional, le pregunté y conversamos con el señor comandante general Luis Vera Llerena, comandante general de la Policía Nacional, y también sobre esta preocupación de cómo va el trabajo de esta, ¿no?, captura de estos señores requisitoriados, el cual me manifestó que se vienen trabajando, ¿no?, arduamente, el personal especializado en la materia, y de igual forma me ha emitido un informe también sobre los trabajos realizados, también que concluye de que hasta la fecha continúa con las diligencias, no desmaya en su afán para poder lograr, ¿no?, el objetivo trazado para la captura de las personas requisitoriadas. Lamentablemente, hasta el momento, se me ha informado, lo tengo acá en forma presencial, que todavía tiene resultados negativos, pero continúa con las diligencias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Moyano. Congresista Enrique Wong y viene la congresista Palacios Huamán. Gracias, presidente. Saludar a la primera ministra, Aníbal Torres, igualmente al nuevo ministro del Interior. Toda esta vorágine se ha venido en muy corto tiempo sobre el cambio de ministro. Cada vez batimos los récords de la permanencia de los ministros. Gran parte de las preguntas ya a través de nuestro presidente y de la congresista Marta Moyano se han hecho. Quiero aprovechar su presencia, primer ministro, para hacerle una pregunta. Señor presidente del Consejo de Ministros, ¿considera usted que las declaraciones del ministro de Justicia respecto al cierre del Congreso obedece a un acuerdo del Poder Ejecutivo o es otro lapsus que comete un ministro? Porque eso ya se repite en forma muy frecuente, ¿no? Por su intermedio, señor presidente, para contestar. El Poder Ejecutivo, ¿no?, en ningún momento ha tratado sobre el cierre del Congreso.
en ningún momento, ni en los peores momentos, ni en los peores momentos hemos optado por hacer uso de esa prerrogativa que la Constitución de la República le confiere al Ejecutivo. O sea que con 2 denegativas de confianza, el Ejecutivo está facultado para cerrar el Congreso. Eso está en la Constitución, esa facultad. Pero en ningún momento el Ejecutivo ha tenido esa intención o siquiera ha deslizado una expresión en ese sentido. No la hay, no la hay. Nosotros, el Ejecutivo, para crear estabilidad política, hemos presentado un proyecto de ley para que terminemos o reduzcamos a su mínima expresión la vacancia presidencial por incapacidad moral y la cuestión de confianza. Y en ese sentido se había pronunciado el Acuerdo Nacional, que jamás dijo una sola palabrita sobre este proyecto de ley. El Congreso tampoco lo ha tratado, pero ese es el problema que determina la inseguridad política en el país, la inestabilidad política en el país. Eso es lo que dio lugar a que tengamos 5 presidentes, no en un periodo de 5 años y un cierre del Congreso. Se habla ahora, por ejemplo, de adelanto de elecciones. Muy bien, lleven a cabo el adelanto de elecciones. ¿Y qué resultado van a obtener si seguimos manteniendo esas 2 instituciones? Ninguna. No, la cuestión va a seguir igual o va a seguir peor. Una segunda pregunta, señor Premier. Es cierto, tengo a la mano la resolución de la Fiscalía de la Nación del 2 de julio y la resolución del 15 de julio, donde se nombran todos los miembros para constituir este equipo especial de policía para apoyo al Ministerio Público en una serie dentro de lo que se tiene de la investigación preliminar. Pero llama la atención lo que usted nos ha referido en el sentido de que el exministro habría declarado el día 8 de julio que no hay inseguridad, que todo se trata de una percepción. ¿Existe ese audio? No le podría precisar si existe el audio, me parece que no. Pero yo estoy hablando aquí la verdad y todos los ministros saben de eso, ¿no? Al extremo que yo le dije al señor exministro. Si usted dice que es solamente una percepción, salga usted pues ahora en la conferencia de prensa y manifieste usted al público que inseguridad ciudadana no hay, que solamente es una percepción. Igualmente, llama la atención en la resolución del 15 de julio de la fiscal superior Sonia Barreto, en el sentido que hay una relación de los elementos que deben constituir este equipo. Me parece que para que conozca exactamente todos estos altos oficiales, no hay ninguna información de parte del exministro para que se conformara este grupo. Desconozco, señor, pero tanto que se investiga aquí, que la prensa tanto investiga, no le tocaría investigar, ¿no? Quiénes son los miembros que conforman esta comisión y si tienen algún vínculo parentesco o no con fiscales anticorrupción. Gracias. Congresista Palacios Guamán y luego la congresista Barbarán. Congresista Palacio Guamán. Congresista Barbarán. Gracias, presidente. Presidente, yo justamente solicité que viniera el Premier el día de hoy porque creo que es importante que el país entero conozca también la posición que se tiene como gobierno. A través suyo, presidente, me sorprende muchísimo
y de sobremanera que tanto el Premier como los ministros que actualmente están en el cargo parezcan muy cómodos y no les dé ruido todo lo que está pasando. Siempre dicen, pero sácame una prueba. ¿Qué prueba podría haber de una conversación, presidente, si cuando tú vas a un ministerio, a Palacio de Gobierno, en la puerta te piden que les des todo? Y se los digo que a nosotros nos ha pasado inclusive como congresistas de la República, cuando en su momento tuvieron, en ese momento creo que era la Premier, la señora Mirta Vázquez, y los voceros teníamos que ir a escuchar el plan que ella tenía. Y nos pidieron todo, o sea, si tienes tu celular hasta el de votación, que lo dejaras. Cuando ni siquiera debería ser obligado, porque por transparencia deberíamos nosotros tratar temas políticos. En el Congreso de la República, aquí está la prensa en todo momento. Cuando estamos, los acuerdos se publican. ¿Por qué si vamos a tratar temas políticos por el bien del país nos tienen que estar tratando como si nosotros fuésemos, no sé, pues no, que vamos a ir? Y así alguien grabar en su momento. O sea, ¿cuál es el problema si es que no se hablan temas que no se deban? Yo sé que tiene que haber un cuidado, puede ser en una sesión reservada, evidentemente tomar las medidas del caso, pero ya son bastante frescos, presidente, algunas personas que siempre dicen, pero dame la prueba. Hace un momento el Premier ha señalado que él no puede probar lo que dijo el señor Mariano González respecto a que la inseguridad era una percepción, porque fue algo que le dijo a él. Pero hay que creerle porque su palabra es, y él lo ha dicho, ¿no? Yo no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y cada invitado y cada testigo y cada investigado que ha pasado por la comisión ha venido justamente a decir su verdad. Y es esta comisión quien tiene que ponderar quién podría estar mintiendo, y es para eso que se ha pedido que venga el día de hoy, para poder de alguna manera enlazar las opiniones que han tenido de uno u otro lado. Pero, presidente, hay algo que es realidad. La población está harta. Y hay que decir también con toda sinceridad, de un ejecutivo incapaz que lastimosamente no ha sabido hacer nada por el país, y de un Congreso que lo ve que no puede hasta el momento sacar al presidente. Y ambos con altos niveles de desaprobación. Y eso no quiere decir que desde el Congreso no hayan congresistas de ambos lados, sea de oposición o sea del gobierno, que estén haciendo un buen trabajo. Sin embargo, la población quiere una respuesta. O sea, ¿cuál va a ser la solución a la crisis? A nosotros como congresistas, cada reunión que hacemos es porque nos causa ruido. No es que nos guste el show o el espectáculo. Ayer o antes de ayer el señor Mariano González salió a decir algo. No ha pedido del Congreso, lo dijo porque lo sintió y quiso hacerlo. Y en ese momento no se sintió ruido en parte del Ejecutivo, y eso es lo que preocupa. Yo a través suyo quiero preguntarle, presidente, ¿cuál es la práctica que tiene el Premier y el Presidente de la República para retirarle la confianza en los ministros? No es la primera vez que un ministro dice que se entera de su separación por Twitter. O sea, qué vergüenza realmente. Si uno le llama a darle la confianza a alguien porque así lo decidió, creo que tiene que tomarse la molestia y tiene que tener también la ética de llamarlo para decirle, ¿sabes qué? Tu trabajo no me gusta, hasta aquí nada más. Y no esperar sacar un Twitter cuán informal y generar ese tipo de expectativas. Entonces, presidente, yo quiero saber cómo fue que se le comunicó al señor Mariano González que ya no seguiría en el cargo, y finalmente si es que es una práctica recurrente en este gobierno que cada vez que hay algo incómodo saquen un comunicado sin avisarle a la persona. Para que responda Premier Aníbal Torres. Sí, señor presidente. Que le dije al exministro Mariano González que entonces salga y en la conferencia de prensa diga a la población que no hay inseguridad ciudadana, que todo es una percepción, lo dije en el Consejo. O sea, allí públicamente ante todas las personas que se encontraban en el Consejo. Sobre la comunicación al señor exministro Mariano González poniendo fin a su cargo, esa comunicación lo ha hecho el presidente de la República. Se dice que es mediante Twitter, no sé si es solamente mediante Twitter o le dijo que terminaba ya con su confianza que le tenía, no, pero no es para generalizar, no es para decir que en todos los casos se hace eso. En cuanto a que hay varios ministros del Interior, pues no habría que hablar objetivamente también en la comunidad, y que hay una responsabilidad compartida aquí
del Ejecutivo y también del Legislativo. Gracias, presidente. Disculpe, presidente, de repente el tono que sea muy dura, pero creo que el señor Premier no se termina de enterar que él es el primer ministro. O sea, si es que no se tiene mano dura contra todo lo que está pasando, lastimosamente vamos a seguir en el mismo. Y no es corresponsabilidad, discúlpeme, son 7 ministros del Interior, 7 ministros mal elegidos. Inclusive ahora el último del cual se están quejando. O sea, no puede ser posible, presidente, que los niveles de inseguridad ciudadana se incrementen, de que estemos copados con delincuencia, ya lo ha dicho la congresista Paredes, exponiendo la realidad de su región. Y yo creo que aquí todos los congresistas van a hablar de cada una de sus regiones y que el Premier finalmente diga de que existe una responsabilidad compartida. Esperemos que en unas semanas no digan lo mismo del nuevo ministro. Sí sería importante también, presidente, darle un poquito de vuelta a lo que se ha dicho hace un momento. Se dice, se deslizaban varios nombres, ¿no? Incluido la señora Betsy Chávez. ¿Qué sabe la señora Betsy Chávez, con todo el respeto que se le puede tener, sobre la cartera del Interior? O sea, ¿a qué está jugando este gobierno, presidente? ¿Se está buscando alguien afín del gobierno solo para encubrir a aquellas personas que podrían tener las pruebas que tanto piden? A eso se está apelando, presidente, y no les interesa jugar con la seguridad de todos los peruanos. Si se le invitó justamente al Premier es para que él nos pueda exponer un poco de la realidad. Dicen que no van a cambiar la comisión especial, y entonces, ¿por qué el presidente de la República llama al exministro Mariano González a indicarle que por qué él había tomado esa decisión? Quisiera saber a través suyo, presidente, si el primer ministro sabía de ello, de la incomodidad que tenía el presidente, y era la incomodidad que él compartía por el cambio de algunas cabezas de la policía y además por la comisión especial que se conformó. Para que responda, señor Premier. Esto a nadie se le comunica antes de tomar la decisión de designarlo como ministro, se le comunica tal designación. Absolutamente a nadie. Eso se comunica una vez que es designada. Las personas propuestas allí, en esa reunión, como he mencionado ahora, 2 nombres, Alejandro Salas y la congresista Betsy Chávez, no tenían por qué tener ese conocimiento. Ellos no conocen de eso. Eso hemos hablado, ¿no?, el presidente y el que habla. Gracias, señor Premier. Congresista Cutipa, congresista Moyano, congresista Presidente, Helera. disculpe, Sí. solo para, creo, no sé si no entendió la pregunta. Yo le pregunté a través suyo, presidente, si es que él conocía de la incomodidad del presidente de la República respecto a las decisiones que tomó el exministro del Interior, Mariano González. Y de ser sí o no, si es que él compartía que esas decisiones eran malas. Porque Ya manifesté que me enteré de esa comisión el día de ayer. Y viendo los antecedentes, no, la comisión en realidad fue nombrada por la fiscal Barreto, y eso fue ratificado en una resolución por el señor ministro Mariano González. Y mete las manos al fuego pues por el presidente, y que todo lo que pasa es una mera coincidencia, de que se hayan encontrado $20.000 en el baño de Palacio, de que los sobrinos estén fugados, de que el sobrino del presidente haya estado llamando inclusive a felicitar a los congresistas, de que el sobrino haya estado haciendo gestiones, de que la hija, cuñada del presidente, haya estado utilizando indumentaria de empresas que han ganado licitaciones. O sea, todo eso es una mera coincidencia. Y finalmente preguntarle, presidente, si es que el Premier, como cabeza de una cartera, en general de todas las carteras, va a tomar medidas de transparencia. ¿En qué sentido? En que como la población ya está cansada y está harta y no le cree absolutamente a nadie, yo creo que los niveles de transparencia que se tienen que implementar son grandes. Quisiera saber cuáles son esos niveles de transparencia que van a incrementar. ¿Han pensado en algo? ¿Han pensado, no sé, pues que sus temas políticos van a ser emitidos a la prensa? No sé, algo que finalmente la gente diga, bueno, te voy a empezar a creer, porque creo que en este momento la población no les cree. La concurrencia es por el tema del Interior, no por su gestión del señor presidente de la Torres, PCM. por favor, para que responda. Sí, el presidente de la República ha deslindado tajantemente con la delincuencia. Aún
si estos fueran personas más allegadas a él. No lo ha dicho una vez, lo ha dicho reiteradas veces. No lo ha dicho solamente en Lima, lo ha dicho en los consejos descentralizados, ¿no? Y lo que se exige es que se presenten pruebas sobre las afirmaciones. Se puso en libertad a la señora Carolyn López y al señor Samir Villaverde, creo que, si no me equivoco, ¿no? Para que presenten pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas han presentado? ¿Que están prefabricando pruebas? Van a incurrir en contradicciones porque no hay crimen perfecto. El que miente, no, se dice, la mentira tiene patas cortas. Yo no digo que todos hablen bien del Ejecutivo. No, las críticas nos son sumamente útiles. Pero no las críticas con el único propósito de desestabilizar al gobierno, con el único propósito de vacar a Pedro Castillo. Eso se llama golpismo. Pongamos término en el Perú al golpismo. No lo decimos solamente en el interior. En el exterior se dice lo mismo. Se dice lo mismo. Y no se ve bien que exista un poder mediático extraordinario que coloque como los grandes demócratas ahora en el Perú a la señora Carolyn López, al señor Villaverde y ahora al señor Mario González. Eso no se ve bien. No se ve bien que se traiga, por ejemplo, ahora al exministro del Interior, ¿no? Y le pidan que presente alguna prueba y no puede presentar una sola prueba, sino solamente sus emociones, ¿no? El hecho de que ha ido, como él mismo dice, ¿no?, como un caballo de Troya al Ejecutivo. Y a todo el Perú sabe lo que es un caballo de Troya. Correcto. Congresista Cutipa, congresista Moyano y el congresista Helera. Gracias, presidente. Presidente, no se olvide del congresista Montalvo, que también ha levantado la mano. Gracias. Congresista Montalvo, después del congresista Helera y congresista Paredes. Presidente, esta no es la primera vez que sucede lo mismo con la comisión. Con todo respeto y de manera fraternal se lo digo, lo noto muy cansado. Debe ser muy fuerte la presión de la presidencia de señor, la comisión. disculpe, ¿a quién se lo nota cansado? Lo noto. ¿A quién? ¿Al señor Premier o a mí? A usted, presidente. Usted está mal de la vista, señor. No, por en favor, todo caso. Dígase con respeto. Yo estoy como tu vecino de corazón, estoy preparado para todo. Presidente, Así que permítame. modere su comentario. Cansado no. Cansado estamos de los actos de corrupción de este gobierno, Permítame señor. permítame No le permito que y usted me diga bájeme eso. la voz, presidente. No le permito, señor. Y bájeme Y haga usted usted la su voz. pregunta. No, voy a hacer un comentario, presidente, y tengo derecho a hacerlo. Y no me permite que termine, pero tengo que manifestarlo, presidente. No es la primera vez que la comisión entramos en lo mismo. Acuérdese, la vez pasada nos dijeron que Villaverde nos iba a dar una información en el penal y corrimos todos al penal. Mire, ¿cuánto tiempo ha pasado y hasta la fecha no tenemos nada? Presidente, en este momento también igual el exministro sale, manifiesta lo que quiere, le dan la cobertura que consideran que es necesario, pero lamentablemente hasta este momento, hay que decirlo, no tenemos ninguna prueba. Esta mañana se interviene y con un tufillo incluso de malcriadez se dirigen al Premier. Y usted no lo ha controlado, presidente. No lo ha controlado. Y lo hemos notado y estoy seguramente que el pueblo peruano que está escuchando el canal del Congreso y a través de los medios de comunicación se van a dar cuenta que incluso hay un tufillo de malcriadez al momento de hacer las preguntas. Entonces no es posible que continuemos en esto. Yo escucho decir crisis, crisis, ahora hablan de pueblo, el pueblo descontento, la mala aprobación del Ejecutivo. Yo soy de los que no creen en las encuestas. Les soy sincero, no creo yo en las encuestas.
pero tampoco me puede hacer cerrar los ojos cuando hablemos de desacreditación. ¿De qué poderes fue? ¿No? ¿De qué poderes? Presidente, acá hay un deber que tenemos que cumplir los parlamentarios, que la función legislativa debe mantenerse los 5 años. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero al Parlamento, yo quiero al Congreso, yo defiendo el fuero parlamentario. Y creo que uno de los deberes que debemos cumplir nosotros es que el periodo de 5 años se debe cumplir. Pero también como demócratas tenemos el deber de que el periodo del Ejecutivo también se cumpla los 5 años, presidente. Ya basta de esto, nos están llevando, sale mañana una persona y va a manifestar lo que quiera. Y no por eso, presidente, la Comisión de Fiscalización lo va a tomar y va a traer a los ministros a esta sala. Se ha traído el ministro temprano y no ha traído ni una sola prueba. ¿Cuándo lo va a traer? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con ello. No es posible que sigamos en lo mismo. No hay, hace un momento decían, cuando se nombra a un ministro, ¿por qué nombran a ese ministro? Pero cuando a este ministro le quitan la confianza, oye, ¿por qué sacan a ese ministro? ¿No? Hay una incongruencia, hay una contradicción, ¿no? Acuérdense cuando al ministro, bueno, casi digo una frase, al ministro Mariano lo nombran, ¿acaso no se recibió críticas por la confianza que le dieron? Se escuchó las críticas inmediatamente, pero ahora cuando se le quita la confianza, hasta se le quiere pedir cuentas de por qué se le ha quitado la confianza. La respuesta está fácil en la Constitución. Y congresistas que me han antecedido lo han manifestado eso en la Constitución. Entonces, presidente, yo creo que no es posible que alguien salga a manifestar algo libremente en la prensa y nosotros tengamos que tomarlo como un hecho casi cierto y empezamos a hacer este tipo de sesiones que a nada bueno nos va a llevar, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Cutipa. Solamente para no cansarnos, como usted ha mencionado. Artículo 35. Existen 4 clases de comisiones. A, comisiones ordinarias, encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. Artículo 88, hasta el cansancio, frente a noticias de índole criminal, de interés público. La comisión, ¿qué debe hacer? Fiscalizar, investigar. Las pruebas se remitirán al Ministerio Público para la valoración, etcétera, etcétera, y un juzgado hará esa valoración de pruebas. Hasta el cansancio, señores congresistas. Congresista Helera, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para el señor primer ministro, hoy día nos hemos enterado de que el exministro González, el día que juramentó, le hicieron firmar una carta sin fecha. Lo mismo ha ocurrido con el señor Willy Huertas o con el resto de ministros. ¿Quién hace esa práctica? Esa es una coacción. Yo creo que en ese sentido deberíamos descartar este tipo de coacciones, porque si no estaría pensando que quien está a su costado también ha firmado una carta esperando nomás que el día que le es incómodo al gobierno lo presenten y lo saquen del gobierno. ¿Me podría responder esa pregunta, señor primer ministro? Sí, por su intermedio, presidente. Sí, efectivamente, no todos los ministros, no, en el momento que juramentamos también desde ya ponemos nuestro cargo a disposición del presidente y el presidente no está en la facultad de evaluar permanentemente a los ministros con esa carta o sin esa carta. El presidente tiene toda la facultad que le confiere la Constitución para quitarle la confianza a cualquiera de los ministros, incluso, por supuesto, al del que habla. Entendido, pero es inusual esa práctica, porque en todo caso estaría pensando de que el señor Willy Huertas también tiene su carta ya firmada
cuando realmente la confianza se la da cuando lo nombran, y cuando ve que hay un mal trabajo se le pide la renuncia, pero no se le coacciona, ¿no? Eso es lo que estoy prácticamente criticando, la coacción de tener una carta ya firmada el mismo día que juramenta. Porque cuando uno le quita la confianza, lo llama a Palacio y le dice: señor, usted no está dentro de los lineamientos de política y como tal le quito su confianza y presénteme su carta de renuncia. Eso es lo que se estila. Lo que se ha hecho con el señor exministro realmente es contra la dignidad humana, porque él se ha enterado a través de un tuit que ya no era ministro, cuando realmente las relaciones humanas nos indican que debe ser de otra forma. Si ustedes verifican, esta no es una práctica solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Y no es ninguna ofensa a la dignidad humana, puesto que está asumiendo un cargo de confianza. No está asumiendo un cargo permanente, un cargo por concurso, no, ni nada por el estilo. Pero ¿no? La sugerencia suya me parece aceptable, hay que evaluarla, ¿no? Y disponer, ¿no? Conforme a lo que usted manifiesta. Nosotros escuchamos las opiniones ajenas, ¿no? Y cuando son buenas, las aceptamos y las ponemos en práctica. Por su intermedio, señor primer ministro, pedirle a través de usted para que el nuevo ministro, nuestro 7º ministro del Interior, pueda visitar las regiones del norte en las cuales estamos totalmente desprotegidos. Hemos aprobado recientemente un presupuesto general de la República en el cual tiene un presupuesto el Ministerio del Interior, pero todavía en la zona norte del Perú, concretamente en Piura, no hay condiciones para que pueda haber un trabajo efectivo de la Policía Nacional. Siempre lo he dicho, que lo mejor que tenemos es el espíritu de servicio del policía. Pero si no tiene patrulleros, no tiene motos, no tiene herramientas, él mismo se tiene que comprar sus uniformes, él mismo se compra sus balas. Y eso realmente no es aceptable, porque tenemos un presupuesto que hasta ahora no es manejado por el Ministerio de Economía para poderle dar presupuesto al Ministerio del Interior. Hay una gran percepción en el norte de la gran cantidad de bandas extorsionadoras, sicariato, y el señor ministro tiene que ir a visitar todas estas zonas para que verifique las condiciones de las comisarías, que en este caso, mientras nosotros, nuestra policía se maneja con camionetas chinas y con llantas desinfladas, los delincuentes andan en Mercedes-Benz, en BMW, y ahí es donde nos gana la delincuencia. Esperamos que la visita del señor ministro que pueda atender esta zona norte. Si me permite, presidente, por su intermedio, sí. Solamente 2 palabras. Nosotros estamos sumamente preocupados por la inseguridad interna y también por la inseguridad nacional. No me imagino cómo en sucesivos gobiernos hayamos abandonado la inseguridad nacional. Si ustedes analizan eso, ¿no? Cualquier potencia extranjera que nos quiera invadir se pasea libremente por todo el territorio nacional. En vista de eso, estamos preparando un proyecto de ley para que un porcentaje del canon se destine a seguridad interna y también a seguridad nacional. Nos tenemos que preocupar por eso, porque por más que crezcamos, ¿no? Económicamente, socialmente, culturalmente, si no hay seguridad nacional, no, señor, eso se puede venir a tierra en un segundo. Por supuesto que el señor ministro no concurrirá cuantas veces ustedes lo citen, así como yo tengo que concurrir aquí cuantas veces ustedes me citen. Claro que perdemos de trabajar enormemente, por supuesto, para el país, porque nosotros trabajamos día y noche, a veces sin almorzar, señor. Trabajamos día y noche, ¿no? Los problemas del país son muy grandes. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? El Ejecutivo necesita del Legislativo. El Legislativo necesita del Ejecutivo. Y también del otro poder que es el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y de todos los otros organismos autónomos.
¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para superar nuestros problemas y encaminar a nuestro país hacia el desarrollo y terminar con las brechas sociales, económicas tan enormes que existen en nuestro país y que ya no nos parecemos un país civilizado? ¿Por qué? ¿Por qué estamos entretenidos en estas cosas sin pruebas? Muchas gracias. A ver, para ser democráticos voy a hacer uso de la palabra a la congresista Moyano, luego al congresista Montalvo, congresista Barbarán, congresista Paredes, congresista... Ante las preguntas que han dicho y el comentario que han hecho sobre Samir, López, González, etcétera, primero aclararle a la opinión pública, a ellos mismos hacerles recordar que son creados por ellos. Ellos se han reunido con Samir y compañía. Estamos en esta situación precisamente por culpa de ellos, ¿no? Y por culpa del Ejecutivo. Eso hay que dejarlo claro. O sea, nosotros no estamos diciendo que el señor Samir, la señora López, el señor González, lo que están viniendo y estamos ahora poniéndonos de héroes. No. ¿Y quién aquí conoce todo? ¿Quién aquí conoce todo? ¿No? Yo no soy una persona perfecta. No conozco absolutamente nada del dron. ¿No? Solamente por los informes en los medios que existe ese dron. A ver, en una cuestión de orden, señor Premier. ¿Me decía usted, señora congresista? Sí, perdón, presidente. Fue la pregunta del ministro del Interior. La pregunta va dirigida al ministro del Interior. Es, porque ya la información del dron en la casa supuestamente en la casa de la fiscal ha salido. Y si él tiene conocimiento de otros drones que estarían circulando por la ciudad y de qué magnitud. Para que responda, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente. Sí, efectivamente, el día de ayer en horas de la noche, en circunstancias que nos encontramos en San Juan de Lurigancho, he sido informado por el señor comandante general de la Policía Nacional sobre esta situación, el cual el mismo general Lozada, jefe de la región policial Lima, ha manifestado de que se han realizado las indagaciones e investigaciones a particular sobre el origen de ese supuesto dron, la cual ha estado con resultados negativos hasta el momento. Pero con respecto a mí a otra pregunta que señala de que si existe otro drones, bueno, hasta el momento no tengo conocimiento que existan drones, ¿no? Que el personal policial haya efectuado, realizado trabajos de esa naturaleza. Conocimiento, congresista Montalvo, hemos sacado la ley del control concurrente, justamente para la lucha contra esos actos que se vienen realizando de manera ilícita en las diferentes regiones del país. Asimismo, congresista Montalvo, el día que usted solicitó la presencia del gobernador regional de Amazonas, efectivamente en la Comisión de Fiscalización hemos citado al señor presidente o gobernador regional, pero usted no asistió ese día, usted no vino, así que por eso seguramente desconoce de que estamos trabajando eficientemente en esta Comisión de Fiscalización. Señor... De que me dé la respuesta el señor Premier, quisiera, pero nunca nos ha hecho llegar un informe respecto a la denuncia que nosotros hicimos a los presuntos actos de corrupción en la carretera, en el segundo eje vial en la región Amazonas. Por eso no tengo conocimiento. De repente lo ha hecho en la semana de representación, ¿no?, que tenemos todos los congresistas. Pero para ello está la comunicación, señor presidente. Por eso que me causa a mí admiración que ahorita usted me diga que no asistí a esa reunión. De repente lo ha hecho en momentos que tuvimos semana de representación. Para eso está la documentación, para que nos informe qué declaró al respecto de la denuncia que hicimos, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, está, ok. Bueno, también ustedes...